¿verdad? Las principales, por supuesto, son el infarto de miocardio, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. Cuando esas enfermedades no se controlan, pero también hay otros causas de insuficiencia cardíaca, el corazón comienza a ser insuficiente, ¿no? Y lo que bombea el corazón no es suficiente para mantener la fisiología del organismo, entonces el sistema entra en insuficiencia cardíaca. Cuando no se satisface, entonces la insuficiencia cardíaca significa, de otras palabras, que hay una disminución del gasto cardíaco. Cuando hay una disminución del gasto cardíaco, el organismo echa mano de algunos sistemas para restablecer ese gasto o para equilibrar esta deficiencia. Muchas son fisiológicas, pero otras también son variaciones anatómicas. Cuando disminuye el gasto cardíaco va a haber dos sistemas que se disparan, el sistema renina-angiotensina y el sistema simpático, como queriendo restablecer la situación. El sistema simpático va a inducir vasoconstricción, entonces en un estado de vasoconstricción y va a estimular también al corazón, la intención es aumentar el gasto cardíaco y la perfusión de los órganos, que es al final lo que interesa. El sistema renina-angiotensina se dispara, a su vez el simpático estimula el sistema renina-angiotensina, la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, la angiotensina 1 se convierte por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es vasoconstrictora, ¿ya? Y además estimula la producción en la suprarrenal de aldosterona. Y además ella también puede retener sodio en el riñón y la aldosterona también. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vasoconstricción, retención hidrosalina. Toda esa vasoconstricción y esa retención hidrosalina lo que intentan es mantener el gasto cardíaco, mejorar el retorno venoso y que el corazón impulse más sangre porque le está faltando al organismo. Pero el corazón está fallado y entonces hay un problema, hay algo ahí, una incongruencia. Entonces, estos reflejos fisiológicos que se inician pueden eventualmente estabilizar la insuficiencia, pero va a llegar un momento en que definitivamente la insuficiencia progresa y además estos mismos reflejos de vasoconstricción, de retención hidrosalina y de estimulación cardíaca terminan traicionando al mismo sistema y involucrándolo y induciéndole más insuficiencia. Más allá de estos reflejos fisiológicos o funcionales, estas moléculas que hemos analizado, angiotensina 2, aldosterona, provocan en el corazón remodelamiento cardíaco. O sea, le dicen a la fibra miocárdica: tienes que engrosarte, tienes que alargarte. Entonces, eso puede aumentar un poquito la eficiencia, pero a la larga va a terminar traicionando también. Porque si el origen es un problema de isquemia miocárdica, la fibra gruesa es peor. Entonces, ese remodelamiento cardíaco, que significa una hipertrofia de la fibra cardíaca, que puede ir hacia la hipertrofia, el engrosamiento o hacia la dilatación, en un comienzo la intención del organismo es estabilizar la deficiencia de gasto y mejorar la perfusión de los tejidos, pero luego termina traición. Este remodelamiento que se da en el corazón también se da en los vasos sanguíneos, es decir, los vasos sanguíneos, su capa muscular se engruesa y hay vasoconstricción, y la capa muscular se hipertrofia, hay un remodelamiento. La intención del organismo es mejorar la perfusión de los tejidos. Podría inicialmente mejorar, pero a la larga termina siendo mayor problema para el corazón porque aumenta la presión y entonces no puede un corazón insuficiente trabajar con más presión y eso. Entonces, eso es lo que es la insuficiencia cardíaca. Es un montón de círculos viciosos que se establecen, funcionales y anatómicos de remodelamiento cardíaco y vascular, que conlleva que la insuficiencia cardíaca, una vez que empieza, es un problema que ya no se va a curar. Solamente se puede controlar y es un problema que solita se va a ir realimentando en la cronicidad de la enfermedad. Entonces, ¿qué hace la terapia contra esta insuficiencia cardíaca? Lo único que se puede hacer hoy por hoy
con algunas pequeñas excepciones, pero básicamente es romper esos circuitos viciosos que perennizaban la insuficiencia cardíaca. Eso es lo que se hace con los fármacos. Por eso hay fármacos que bloquean el eje renina-angiotensina, los inhibidores de la ECA que inhiben a la ECA, los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, esos son los que inhiben el eje, pero este también producto del eje es inhibido, ¿no? La espironolactona, la espledenona, la camrenona, que son diuréticos, bloquean la acción de la aldosterona. Entonces yo así voy a obtener, ya sea utilizando un inhibidor de la ECA, un inhibidor de angiotensina 2 o un diurético ahorrador de potasio, bloqueo este eje, ¿no? Y este eje que me producía vasoconstricción, retención hidrosalina y remodelamiento cardíaco y vascular. Lo mismo pueden hacer otras drogas vasodilatadoras, ¿ya? Y lo mismo puede hacer el digital, porque el digital bloquea el sistema simpático. El digital, sin embargo, como vamos a ver, es capaz de aumentar el gasto cardíaco en el corazón, porque aumenta el calcio dentro del miocardio, ya vamos a ver por qué. Entonces, al aumentar el calcio en el miocardio, la digoxina o los digitálicos pueden mejorar la contractilidad cardíaca. Pero ¿qué sucede? Ya hemos visto en isquemia miocárdica lo que pasa cuando aumenta el calcio y aumenta el sodio en el miocito. Eso lleva a enfermedad y lleva a trastorno de la repolarización que puede significar arritmias. Entonces la digital es cierto que te puede aumentar el gasto cardíaco al trabajar sobre el corazón, pero también es cierto que te puede inducir arritmias y te puede matar por arritmias. Entonces eso quiere decir que en primer lugar que la digital es un doble filo y en segundo lugar que no se puede usar indefinidamente, porque si tú aumentas la dosis de los digitálicos, lo que vas a tener es arritmias y complicaciones cardiovasculares mortales. Eso es lo que es la manipulación o la modulación farmacológica de la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a revisar el eje renina-angiotensina-aldosterona, porque ese eje es fundamental, es el que está acá, y es el que más se manipula en el manejo de la insuficiencia cardíaca y de otras patologías cardiovasculares hoy en día con los fármacos que hay. El aparato, el eje renina-angiotensina tiene una residencia anatómica que es el aparato yuxtaglomerular, que está encima del glomérulo, por eso se llama yuxtaglomerular, y es la composición de aquí. Esta es una nefrona que ya hemos visto cuando hemos visto diuréticos. La nefrona tiene una arteriola aferente y una arteriola eferente. La cápsula de Bowman nos ves el ultrafiltrado, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, rama descendente, rama ascendente, y luego viene el túbulo contorneado distal, los túbulos colectores. ¿Dónde está el aparato yuxtaglomerular? Aquí, en la conjunción de la arteriola aferente y esta parte del túbulo contorneado distal, que son células que se diferencian para censar sodio acá, que se llama la mácula densa. Entonces acá tenemos la mácula densa, la arteriola aferente, la arteriola eferente, y acá tenemos unas células. Esas son las células yuxtaglomerulares. Esas son las células que producen, almacenan y liberan la renina. Acá lo volvemos a ver. Entonces acá tenemos la arteriola aferente, el túbulo contorneado distal con la mácula densa, las células tubulares que se diferencian y las células yuxtaglomerulares que son las que liberan la renina. Y acá hay una inervación simpática. Estas células yuxtaglomerulares, ¿cuándo es que producen, almacenan y liberan renina? Bajo tres situaciones. Uno, el sodio tubular bajo. Cuando el sodio tubular baja. Dos, cuando la presión de la arteriola aferente baja. El gasto cardíaco va a bajar la perfusión de la arteriola eferente en el caso de insuficiencia cardíaca. Y la otra es la estimulación beta. Entonces fíjense cómo eso que habíamos hablado de la insuficiencia cardíaca, de la disminución del gasto cardíaco,
y la disminución de la perfusión de los órganos y por supuesto la perfusión renal, o sea la presión en la arteriola aferente, va a ser censado acá y eso va a hacer que se libere renina. La mácula densa no solo no censa la presión arterial, sino censa la concentración del sodio tubular. Cuando el sodio tubular baja, ¿por qué baja? Porque como hay menos perfusión renal, hay menos filtración, hay menos sodio. Y además se comienza a retener más sodio por otras causas. Pero el hecho es que baja. Y al bajar el sodio en el túbulo contorneado distal, eso también es un estímulo para que las células yuxtaglomerulares secreten renina. Y la tercera estimulación es el sistema simpático. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto acá? La disminución de la perfusión de los órganos y la activación del sistema simpático disparan el sistema renina-angiotensina. Muy bien, este es el sistema renina-angiotensina en sus equilibrios y su regulación. Ya sabemos cómo es que se dispara la liberación de renina. Entonces, cuando se libera renina en este sistema, la renina convierte en una proteína circulante que es el angiotensinógeno, que es sintetizada en el hígado, y la convierte en angiotensina 1. Eso es lo que hace la renina. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 por otra enzima que viene del pulmón, del riñón y de otros lugares, que es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, la ECA1. La ECA1 actúa sobre la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. Entonces, renina, angiotensinógeno a angiotensina 1, angiotensina 1 a angiotensina 2 por la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Y la angiotensina 2 ya ejecuta todo lo que habíamos hablado, es decir, va al riñón y retiene sodio, va a la suprarrenal y hace secretar aldosterona. La aldosterona va al riñón y retiene sodio, está reteniendo agua. La angiotensina 2 es vasoconstrictora y activa el aparato simpático. Además, el aparato simpático produce la liberación de renina aquí, ya hemos dicho, entonces todo se retroalimenta. Angiotensina 2 produce vasoconstricción y a través del simpático también va a haber vasoconstricción. En la hipófisis provoca liberación de hormona antidiurética, lo que retiene más agua en el riñón. Y acá no está, pero en el corazón ya sabemos que produce hipertrofia y dilatación miocárdica, o sea, remodelamiento cardíaco. Y aquí en el vaso sanguíneo también induce remodelamiento vascular, hipertrofia muscular. Entonces todo esto se ha desbocado. Y en la insuficiencia cardíaca todo esto está desbocado. ¿Ya? Normalmente esto funciona a nivel fisiológico en nuestro cuerpo para mantener la homeostasis del sistema cardiovascular en parte, ¿no? De tal manera que las acciones de la renina van a llevar a retención de agua y sodio, van a llevar a retención de agua, van a llevar a vasoconstricción, van a llevar a estimulación del corazón, y entonces eso aumenta el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco mejora la perfusión de la arteriola aferente y la producción de renina cae. ¿Ya? Pero cuando hay un desequilibrio de este sistema, como es en la insuficiencia cardíaca, el sistema sigue disparado, porque el gasto cardíaco cae, y al caer el gasto cardíaco hay hipoperfusión renal que lleva a la liberación de renina, hay estimulación simpática importante que lleva a la liberación de renina, y hay disminución del sodio tubular que lleva a la liberación de renina. Entonces un paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que está con la angiotensina 2 siempre llevando a cabo sus acciones y generándole más problema, porque trata de equilibrar la insuficiencia reteniendo agua, haciendo vasoconstricción, reteniendo sodio, haciendo hipertrofia muscular, hipertrofia miocárdica, pero esas mismas cosas que la SAT puede hacer de buena voluntad, a la larga la traicionan y le producen más insuficiencia cardíaca. Entonces, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es romper estos círculos que se han producido para frenar la retención, para frenar la vasoconstricción, para frenar la hipertrofia miocárdica. Esto es más o menos lo que hemos dicho.
como la hipoperfusión y estos factores convierten probenina en remina, en el glomerular, remina angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 por la ECA1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 libera aldosterona y produce todos esos problemas que hemos visto. Hay otra ECA, que es la ECO2, que lleva a otro tipo de angiotensina 2, que más bien produce efectos beneficiosos. Entonces, ¿quieren cómo esto es un sistema de equilibrio? La angiotensina 2, 1 a 7, puede ser vasodilatadora, en contrario a la angiotensina 2 típica, que es vasoconstrictora. Muy bien, acá vemos, esto es lo mismo, estamos viendo el mismo ciclo, solamente que esta es la ECA1, que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta ECA1 también destruye a la radiquinina y otros péptidos, los inactiva, y lo que resulta es que la radiquinina es vasodilatadora. Entonces miren cómo el sistema ECA es vasoconstrictor, ¿no? A través de la aldosterona y a través de destruir a la radiquinina, ¿ya? Entonces cuando yo te doy un inhibidor de la ECA, como el captopril, inhibo acá, entonces ya no hay angiotensina y la radiquinina aumenta. ¿Por qué? Porque no se destruye y es vasodilatadora. Pero esta radiquinina y la sustancia P son inflamatorias y producen tos. Por eso es que un inhibidor de la ECA, uno de sus efectos adversos más frecuentes es la tos. Acá más o menos que se completa lo que ya hemos dicho. Ya sabemos que angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 por la ECA y la angiotensina 2 estimula sus receptores y produce todos estos problemas: vasoconstricción, retención de sodio, activación del simpático, inflamación, proliferación celular, hipertrofia, remodelamiento, secreción de aldosterona, etc. ¿Cómo es la que angiotensina 2 produce esto en el sistema cardiovascular? Estimulando los receptores de angiotensina 2, pero este tipo de receptores, los AT1. Entonces estos son los receptores AT1 de angiotensina 2. Porque esta misma angiotensina 2 puede estimular otro tipo de receptores de angiotensina 2, que son los AT2. Y los AT2 producen exactamente lo contrario, ¿ya? Entonces aquí habíamos hablado de esta ECA que lleva a otro tipo de angiotensina, ¿no es cierto? Esta angiotensina estimula sobre todo los AT2. La angiotensina 2 clásica puede estimular AT1 o puede estimular AT2. Cuando la angiotensina 2 estimula AT1 tenemos problemas, pero cuando estimula AT2 no tenemos problemas, más bien está bien. Entonces, si yo te doy un inhibidor de la ECA, no hay angiotensina 2, ¿no es cierto? Entonces no va a haber estimulación ni de AT1 ni de AT2. Pero hay otras angiotensinas que podrían estimular AT2, bueno, ya. Y con bloquear angiotensina 2 ya tenemos mucho, porque no va a haber AT1. Pero hay otras drogas que son las drogas, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, el valsartán, el losartán, valsartán y otros que vamos a conocer. Esas drogas bloquean los receptores de angiotensina 2 tipo 1, de tal manera que ellos no bloquean la síntesis de angiotensina 2, sino la estimulación de los receptores de angiotensina 2. ¿Pero de qué receptores? De los AT1, que son los malos, preservando la angiotensina 2 entonces su acción AT2. Entonces, si yo te doy un ARA2, porque así se llaman estos, antagonistas de los receptores de angiotensina 2 tipo 1, AT1, si te doy un ARA2, la angiotensina 2 no puede estimular acá, pero sí puede estimular acá, y esto es bueno. Esto no sucede cuando te doy un inhibidor de la ECA. El inhibidor de la ECA simplemente va a producir que no haya angiotensina 2. Entonces no va a haber estímulo ni de AT1 ni de AT2. Entonces uno diría, entonces estos fármacos son mucho mejores. Bueno, son fármacos más nuevos, pero no tienen una enorme mayoría de beneficios comparados con un ECA, ¿ya? Entonces recordemos que existe la ECA2. Los inhibidores de ECA, los YECA, inhiben a la ECA1, no a la ECA2. Entonces si yo te doy un YECA1, no va a haber esta angiotensina 2
que puede estimular a T1 y puede estimular a T2. No va a haber, entonces ahí está el beneficio. Pero sí puede haber esta que estimula sobre todo a T2, que sí da beneficio. Por eso y por razones que no se entienden bien, los ARA2 de por sí, si bien es cierto, preservan la aldosterona para que la angiotensina 2 para que estimule a T2, no son superiores inmensamente en eficacia a los inhibidores de la ECA. ¿Ya? Esto más o menos es el raciocinio. Esto es lo mismo, en otras palabras, igual acá, igual acá, igual acá, todo es igual. Esta es la misma que hemos visto al comienzo, solamente que tiene insertados los fármacos. Si yo te doy un inhibidor de la ECA, un YECA, inhibo a la enzima convertidora de angiotensina, entonces angiotensina 1 no pasa a angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, no se van a estimular los receptores AT1, que son malos. ¿Ya? Tampoco los AT2, pero no importa, con lo que se tiene es muy bueno. Si yo te doy un ARA2, o sea, un antagonista de los receptores de angiotensina 2 AT1, te bloqueo los AT1 y la angiotensina 2 puede estimular los AT2, que son buenos, pero acá están bloqueados los 1, ¿no es cierto? Entonces, ese es el beneficio, o esa son la diferencia entre un inhibidor de la ECA y un ARA2. Otra droga que está puesta acá es la espironolactona, ¿ya? La espironolactona bloquea los receptores de aldosterona y ya sabemos que angiotensina 1 va a ir a la suprarrenal y va a producir aldosterona. La aldosterona retiene sodio, retiene agua y produce hipertrofia vascular y miocárdica. Entonces, por ese es el beneficio de la espironolactona, de la lactone, que bloquea los receptores de aldosterona en el núcleo de las células. Entonces no va a haber retención hidrosalina y no va a haber remodelación. Esto es lo mismo, ¿no? Acá están los inhibidores de la ECA, acá están los ARA2 y acá hay una nueva droga que es el alisquireno. El alisquireno es un inhibidor directo de renina, o sea, bloquea la producción de renina en el riñón, el alisquireno. Entonces nada de lo que hemos hablado va a existir, ¿ya? No es una droga ampliamente usada porque los beneficios de un YECA o un ARA2 son buenos, son muy buenos y probablemente no superados por un alisquirén, pero ahí está y eventualmente se puede usar. Más o menos lo que hemos hablado, un poquito más complejo, pero al fin es lo mismo, ¿ya? Angiotensinógeno, angiotensina por la YECA, por la renina, angiotensina 1 por la ECA, en angiotensina 2, ¿de acuerdo? Hay ECA2 que da otras angiotensinas. Esta angiotensina 2 puede estimular a T1, que es malo, puede estimular a T2, que es bueno, y probablemente estas angiotensinas estimulen más a T2, ¿ya? Si yo doy un inhibidor de la ECA, actúo acá, ¿ya? Si yo doy un inhibidor de los receptores de angiotensina, actuaré más abajo. Lo mismo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las drogas que se manejan en la insuficiencia cardíaca y en otras entidades, porque son drogas que, por ejemplo, la hipertensión arterial, son drogas que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona que hemos revisado. Y tenemos varios grupos: los beta bloqueadores, los inhibidores de la ECA, los inhibidores de los receptores de angiotensina 2 y el inhibidor directo de renina, que es el alisquireno. Dentro de los inhibidores de la ECA, los beta bloqueadores, su raciocinio es su bloqueo beta 1. El bloqueo beta 1 frena la liberación de renina, ¿ya? Los bloqueados vamos a analizar, pueden ser de primera, de segunda, de tercera generación. Estos bloquean todos los receptores beta, estos bloquean más los beta 1 y estos tienen algunas especificidades que vamos a ver. Los inhibidores de la ECA están dentro de las drogas más nobles.
El primero que salió es captopril, luego ha salido enalapril, lisinopril, tranalopril, cilazapril y otros. Más o menos es lo mismo. El captopril tiene la pequeña desventaja que produce más alergias y se tiene que dar 3 veces al día. Entonces es un problema. Cuando ya salen enalapril y los demás, se manejan una vez al día. El enalapril a base es 2, pero con uno también puede ir. Entonces ese es eso es un aspecto importante en la posología. Y el captopril da más edema angioneurótico, ¿no? Más alergias. Los inhibidores de receptores de angiotensina 2, ya sabemos que inhiben los receptores de angiotensina 2 tipo AT1, ¿no? Losartán, valsartán, candesartán, hipersartán y otros más que salen y irán saliendo. Entonces vamos a ver primero los inhibidores de la ECA. Ya los hemos racionalizado en las figuras iniciales. Los inhibidores de la ECA son drogas que bajan la presión arterial porque frenan el sistema renina-angiotensina-aldosterona y frenan el sistema adrenérgico porque acuérdense que la angiotensina 2 estimula el adrenérgico. Entonces los inhibidores de la ECA también por ahí lo van a frenar, porque no va a haber angiotensina 2. Disminuyen la secreción de aldosterona, hay menos remodelamiento cardíaco, hay menos retención de sodio. Producto de todo esto hay menos vasoconstricción, porque además la angiotensina 2 es muy vasoconstrictora. Entonces todos estos son beneficios del sistema circulatorio que redundan en el manejo de la insuficiencia, de la hipertensión y de algunos otros problemas cardiovasculares. Los inhibidores de la ECA son cardioprotectores. ¿Por qué? Porque al frenar el eje, al frenar la angiotensina 2, al que no hay angiotensina 2, que no se estimula aldosterona, entonces hay menos hipertrofia del ventrículo izquierdo y eso trae cardioprotección para el paciente con insuficiencia cardíaca, con hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque disminuye el remodelamiento ventricular. El remodelamiento ventricular es ese hecho que la fibra se engrosa, se alarga y al final se traiciona a sí mismo. Eso es frenado por los inhibidores de la ECA. Posinfarto también hay mucho remodelamiento, por eso los inhibidores de la ECA posinfarto son buenos, ¿no? El captopril ya sabemos que se puede dar 3 veces al día, se tiene que dar. Las dosis son amplias porque los efectos adversos no son muy importantes, puede decir desde 2.5 hasta 25. Estas drogas son nefroprotectoras. ¿Por qué? Porque protegen al riñón, ¿ya? Disminuyen la proteinuria en el paciente diabético y no diabético, ¿ya? Y disminuyen la microalbuminuria. Cuando tú tienes un problema cardiovascular que afecta al riñón o tienes un problema renal primario por diabetes o por cualquier condición, comienza a haber una hiperfiltración renal y la hiperfiltración renal lleva a que tú tengas microalbuminuria en los túbulos y eso produce microfiltración renal, fibrosis renal y enfermedad renal. Entonces la proteinuria siempre es un marcador de enfermedad renal. Cuando tú das un inhibidor de la ECA, la proteinuria baja. Eso quiere decir que los inhibidores de la ECA son protectores, son nefroprotectores, definitivamente. Entonces, te pueden controlar microalbuminuras y te pueden controlar macroalbuminuras. Y tú puedes ir aumentando la dosis y no pasa nada. Entonces, eso va a prevenir y moderar la hiperfiltración y la fibrosis glomerular y por ende también la insuficiencia renal crónica. Los inhibidores de la ECA son vasoprotectores, por supuesto, porque hacen vasodilatación y previenen la hipertrofia del músculo liso de las arterias. Entonces son vasoprotectores. Sirven para la enfermedad de reumatosis, sirven para la hipertensión arterial y por supuesto su vasoprotección también va a servir para la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos hablando más de la nefroprotección, como con el enalapril tú puedes ir aumentando la dosis bastante hasta que consigas la nefroprotección. ¿Cómo vas a medir tu nefroprotección? Viendo tu microalbuminuria, que el paciente deje de hacer proteinuria. Esta es,
lo que habíamos dicho de las bradykininas, ¿no? Un inhibidor de la ECA inhibe la ECA y entonces trae todos los beneficios, pero inhibe también la destrucción de la bradykinina, por la ECA la que destruye la bradykinina. Y al destruir la bradykinina trae vasodilatación. Pero eso puede traer un efecto adverso clásico de los YECAs, que es la tos. Los inhibidores de receptores de angiotensina 2 no producen tos. Entonces, cuando hay tos o el paciente tiene asma o enfermedades respiratorias, a veces no pueden recibir YECAs, entonces reciben ARA2, no hay problema, ¿ya? Los inhibidores de la ECA son drogas muy nobles, igual que los ARA2, se absorben muy bien, se distribuyen muy bien. El captopril es una droga directa, no necesita activación, entonces es rápida. Por eso cuando tú tienes un paciente que está controlando la hipertensión, a veces le indican captopril sublingual, condición nada presión alta en el hospital, cuando hay pacientes hipertensos menos inestables, ¿ya? Porque es rápida. En cambio las demás tienen que metabolizarse. En el arapril se tiene que metabolizar la aprilat para poder inhibir la ECA. Son prodrogas. Todos son de administración oral, menos el arapril, que tiene una versión también parenteral, que es ya directamente el metabolito, o sea, el aprilat, que se puede dar por vía endovenosa en emergencias hipertensivas. Si tienes una versión medio inestable, entonces no la vas a manejar con el april, sino con captopril porque es más rápida. Y ya después el paciente se va a ir a enalapril o al inhibidor de la ECA que tú prefieres. Son drogas que se metabolizan, que se distribuyen muy bien, tienen su metabolismo, excreción renal, no necesitan mayor regulación, la ventana terapéutica es muy grande, o sea, son unas drogas muy nobles, ¿ya? Efectos adversos tienen muy pocos, por supuesto a veces puede ser hipotensión, una hipotensión irregular, pueden retener potasio, ¿no es cierto? Porque al inhibir la aldosterona retiene sodio y bota potasio, entonces la aldosterona inhibida ya no retiene sodio, pero va a retenerse potasio y protón. La aldosterona, claro, va a perder sodio, que es lo que yo quiero, cuando inhibo la aldosterona, pero voy a retener potasio. Entonces los inhibidores de la ECA pueden dar hipercalemia, alcalosis, hiponatremia. Hay que tener cuidado con estas cosas electrolíticas en la terapéutica. En el asma y en los problemas bronquiales es un problema por lo de la tos, ¿ya? Y el captopril es el que más alergias puede tener. La tos no es en sí un problema de alergia, sino es un problema del exceso de bradykinina y de sustancias P que estimulan la glucosa y traen la tos. Algunas contraindicaciones de la IECA, por supuesto que hay. Una contraindicación inicial, por supuesto, la hiperpotasemia, porque si el paciente tiene hiperpotasemia y tú le das un inhibidor de la ECA, el potasio va a subir más, lo que vas a tener es una arritmia y el paciente se va a morir. Entonces no puedes dar. El embarazo, porque producen malformaciones, tampoco se pueden dar. Y en otra indicación es la estenosis de la arteria renal y a veces la insuficiencia renal muy avanzada. ¿Por qué la estenosis de la arteria renal está contraindicada un inhibidor de la ECA? Miren, esta es la arteriola aferente, esta es la arteriola, aferente, eferente, el glomérulo, la filtración. Fíjense cómo la eferente está un poquito más contraída y eso garantiza filtración. Cuando tú tienes una estenosis de la arteria renal, la arteria renal estenosada, ¿no es cierto? O sea, el riñón tiene la arteria renal estenosada. Acá hay estenosis de arteria renal, esta está estenosada. Entonces la perfusión renal cae. Entonces la perfusión de la arteriola aferente cae. Entonces hay mecanismos vasoconstrictores acá que se van a disparar y que incluyen aminangiotensina, que van a hacer una contracción de la arteriola eferente. Y esa diferencia de presión garantiza la filtración glomerular. Si tú le bloqueas el sistema renina-angiotensina, la arteriola eferente se va a dilatar y la sangre se va a pasar sin filtrar. O sea, va a inducir insuficiencia renal. Por esa razón no se puede dar en la estenosis de la arteria renal.
Se usan para la insuficiencia cardíaca, se usan para la hipertensión arterial, para las nefropatías perdedoras de proteínas, para la hipertrofia miocárdica por cualquier razón, o sea, cardiopatías hipertróficas o dilatadas, y para la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Ya los digitálicos están un poco en segundo plano con estas drogas que son las que más se usan, aunque eventualmente un digitálico se puede usar también como vamos a ver. Los ARA2. Los ARA2 son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿Pero de qué tipo de receptor? Del AT1. Todo lo demás es igualito a un inhibidor de la. ¿Quiénes son? Losartán, valsartán y valsartán, todos los que quieras mencionar. Olmesartán tiene alguna ventaja porque induce que se formen estas angiotensinas, que son las que estimulan AT2. Bueno, pero al final, puestos en la cancha, son muy parecidos. Pero esto a veces, estupideces preguntan en los exámenes, entonces ustedes tienen que estar prevenidos y saber este pequeño detalle que algunas veces les pueden pedir. ¿Ya? No inhiben a la ECA, por supuesto, se forma angiotensina 2, por supuesto, pero lo que pasa es que no se estimula AT1, solo se estimula AT2, ¿no? Y el AT2 es bueno. Entonces los efectos van a ser exactamente los mismos que los inhibidores de la ECA. Lo de la hipertensión, la cardioprotección, la nefroprotección y la vasoprotección. Iguales. ¿Ya? Y con dosis progresivas también. Se absorben, son muy parecidos a los inhibidores de la ECA, se absorben bien, se distribuyen bien, se metabolizan en el hígado, se expresan en el hígado. Todos son de dosis única, no son como el captopril, pero sí son como los demás YECAs, que se dan una sola vez al día. Efectos adversos, muy pocos, no producen tos porque no se meten con la bradiquinina. El uso, igualitos que los de la YECA. Las contraindicaciones, igualitos que los de la YECA. Muy bien, esos son quizás los grupos farmacológicos más importantes que hay que conocer hoy, pero por supuesto hay que tener idea también de lo demás porque eventualmente se usa. Este es un inhibidor de la producción de renina. Si yo inhibo la renina ya sé todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces ya sé que se pueden usar para estas cosas, igual que un YECA, igual que un ARA2. La espironolactona o la escleronona o la cambrenona, ¿qué hacen? Inhiben los receptores de aldosterona, entonces no hay retención hidrosalina, no hay remodelamiento cardíaco ni vascular producidos por la aldosterona. Entonces, al beneficio diurético de estos fármacos, porque estos son diuréticos, se les añade esa cardioprotección, esa vasoprotección y también la nefroprotección. Por eso es que se ha retomado un poco el uso de la espironolactona y de la escleronona. Pero aquí los reyes siguen siendo los YECA y los ARA2. Esta es una combinación de un YECA, que es el valsartán, con el sacubitril. El sacubitril, miren, este es el sistema renina-angiotensina, ¿no es cierto? ¿Qué me interesa bloquear en la renina-angiotensina? El AT1. ¿Con quién lo hago? Con el valsartán. Pero acá, cuando tú tienes insuficiencia cardíaca, hay unos péptidos en el corazón, en la aurícula y en el pulmón y en otros lugares que se liberan. Y se llaman los péptidos natriuréticos. Y su función es justamente producir natriuresis. Es como un diurético propio. Entonces, al haber natriuresis, disminuye la bulimia, disminuye la hipertensión y tiene ese efecto beneficioso para la insuficiencia cardíaca. Estos péptidos natriuréticos, que en el contexto de la insuficiencia cardíaca son buenos y que además se dosan. Cuando tú quieres ver cómo está la insuficiencia cardíaca de un paciente, le dosas péptidos natriuréticos. Si los péptidos natriuréticos están altos, el paciente está mal. Porque está aumentando producción de péptidos natriuréticos porque su sistema cardiovascular está fallando. ¿Ya? Bueno, estos péptidos natriuréticos que pueden servir para diagnóstico y que sirven al paciente y a la persona en su equilibrio hemodinámico y cardiovascular,
son destruidos por una enzima que se llama la nepricilina o la neprilicina. Esta nepricilina o neprilicina destruye los péptidos natriuréticos. ¿Qué hace el sacubitril? Inhibe a la neprilicina. Entonces los péptidos natriuréticos aumentan. Y si aumentan, entonces hay vasodilatación, pérdida urinaria de sodio, etc. ¿Ya? Y se combate la hipertrofia. Todo lo que buscaba con un ARA2 o con un YECA, lo encuentro también acá con los natriuréticos. Entonces hay que defenderlos. ¿Quién los defiende? El sacubitril. El sacubitril se convierte por una estereasa en su droga activa, que es el sacubitrilat, e inhibe a la nepricilina. Entonces, por eso es que se da esta combinación de valsartán y nepricilina. Cuando tú usas valsartán y sacubitril, no nepricilina, perdón, tienes que sacar los otros fármacos. Entonces, ¿en quién se va a usar valsartán y sacubitril? En pacientes que hayan tenido buena respuesta al YECA o a los ARA2. Si su respuesta a un YECA o un ARA2 ha sido mala, su respuesta a esta combinación va a ser mala. Es lógico, ¿no? Porque al final esto es algo muy parecido. Por un lado y por otro estás haciendo otro. Bueno, pero es difícil encontrar pacientes que no sean beneficiados por un YECA o por un ARA2, pero puede ser que los haya. Si los hay, los tienes que manejar con beta bloqueadores, con otros fármacos, y no van a tener beneficio de esta terapia, pero la mayor parte sí responden, y entonces tú sacas el YECA y pones esto. Esa decisión ya va a ser una decisión del cardiólogo, ¿no? A quién, cuándo y cómo le va a sacar los inhibidores YECA o los ARA2 y le va a poner esto. Pero no se puede dar al mismo tiempo la combinación esta con un YECA o con un ARA2, no. Porque produciría hipercalemia, produciría problemas que van a desequilibrar al paciente, ¿ya? Las dosis son progresivas, ya son detalles, y las reacciones adversas son muy parecidas a un ARA2 y un YECA: hipotensión, hiperpotasemia, hiponatremia, ¿no? Si hay perturbio renal, pueden mencionar que tengan cuidado, angioedema, son muy parecidos. Esto es lo mismo, ¿ya? Es igualito, y este es igualito, y este es igualito. Y este es diferente, pero no lo vamos a hacer. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito, salimos del eje renina-angiotensina, vamos a hablar un poco de los betabloqueadores. Ya ustedes han visto betabloqueadores un montón de veces. Pueden ser de primera generación, que bloquean todos los receptores beta de propanolol, pueden ser de segunda generación, que bloquea solo beta 1, que es el atenolol. La idea del bloqueo beta es frenar al corazón, tranquilizarlo, frenar al sistema adrenérgico y disminuir la producción de renina, porque hemos dicho que la renina responde a la baja de sodio en el túbulo, a la baja de perfusión en la arteriola aferente y a la estimulación simpática. Entonces, con el beta 1 freno renina, porque la estimulación simpática que produce renina en el riñón es a través de receptores beta 1. De tal manera que estos frenan renina, estos frenan renina también, ¿ya? No tienes que ser beta 2. Este es beta 1, bloquea beta 1, beta 2. Pero beta 1, entonces bloquea renina. Y este atenolol es solo beta 1, entonces bloquea. Y luego salen los de tercera generación, que pueden ser inespecíficos o específicos. Los inespecíficos son los que bloquean todos los beta, pero además bloquean alfa 1, que es el carbohidrato. Y los específicos son que bloquean solo beta 1, o sea, es como un atenolol, pero tiene una cosita añadida: produce óxido nítrico en el riñón. Es antagonista alfa y agonista beta 2, la beta 2. Es antagonista beta 2, agonista beta 2, celiprolol. Ya tienen beneficios más puntuales, ¿no? Que el cardiólogo tiene que explorar y definir cuál va a usar. No lo vamos a ver, no les ha pedido. ¿Ok? Vamos a digitar.